Shema Yisrael Yahuwah Eloheinu. Shalom Ubrahot, es el Roe Yael de Israel y estamos aquí para compartir con usted la escritura desde una perspectiva hebrea. Que Yahuwah les guarde, que Yahuwah les bendiga en este día y que a través de este material usted pueda ser esclarecido en muchas lagunas que yo sé que la cristiandad en este día está afrontando. Hacemos tefilá en esta hermosa mañana para que podamos comenzar a impartir este tema que se titula Entrando a la Restauración. Barhu et Yahuwah gan mevorah, Baruch Yahuwah gan mevorah leolam vaed. Baruch ata Yahuwah Eloheinu melech haolam, asher bagar banu mikol hamim, venatan lanu et torato. Baruch Yahuwah noten ha-Torah, amén. Bendito eres tú, Yahuwah Elohei, nuestro Rey del universo, que nos has apartado de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohei, dador del Torah. Baruch ata Yahuwah Eloheinu melech haolam, asher kirchanu b'mitzvotav v'tzivanu lishmoa kol shofar b'shem Yahushua HaMoshiach, amén. Bendito eres tú, Yahuwah Elohei, nuestro Rey del universo, que nos has apartado por tus mandamientos y tus preceptos y nos has ordenado oír la voz del shofar. Hacemos hacer sonar el shofar en el nombre de Yahushua HaMoshiach. Bueno, como les estaba hablando en el principio, vamos a estar compartiendo con usted, amado fraterno y amada fraterna que me escucha, vamos a estar compartiendo un tema que se titula Entrando a la Restauración. Y cuando revisamos, por ejemplo, el libro de los Hechos, Maasim Hashelechim, vamos a encontrar un pasaje especial. Y quiero invitarle a que usted tome su Tanaj, o lo que usted conoce como Biblia. Vamos a estar revisando el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 21. Me gustaría que usted fuera conmigo y lo leyésemos. Vamos al libro de los Hechos, Maasim Hashelechim, así se dice en hebreo. Vamos a estar en el capítulo 3 y vamos a leer el pasuk 21 o pasuk echad vezrin. Dice el texto: a quien de cierto es necesario que los Shamaim retenga hasta los tiempos del tikkun, los tiempos de restauración de todas las cosas, de que habló Yahuwah por boca de sus kadoshim, que han sido desde Vimnei Olam, o desde el tiempo antiguo. Normalmente las escrituras que usted tiene, que por supuesto usted tiene la versión Reina Valera del 60, el texto dice en Hechos 3:21, y es necesario que el cielo lo reciba hasta la restauración de todas las cosas. Si usted se pone a analizar, no puede ser que el cielo lo reciba, porque ya él había ascendido al Shamán, al cielo, al trono de Yahuwah, y es imposible que el texto diga es necesario que el cielo lo reciba. Más bien, la palabra hebrea que encontramos en los textos es la palabra leaket,
O sea, es necesario que el cielo lo retenga hasta la restauración de todas las cosas. O sea, ¿en qué tiempos estamos? Estamos en los tiempos de la restauración de todas las cosas. Por eso el tiempo que voy a estar compartiendo con usted esta enseñanza, o esta primera parte de esta enseñanza titulada, reitero, entrando a la restauración, es para que usted comprenda, para que usted entienda qué es lo que está aconteciendo en estos tiempos, y para que usted pueda entender también, amado fraterno y amada fraterna que me escucha, para que usted pueda tener una panorámica mejor de todas las cosas antes predichas por los profetas, por los Nevi'im, que están aconteciendo en estos días, en estos tiempos. Yo sé que, amado consiervo y consierva que me está escuchando, yo sé que estos tiempos para usted son tiempos muy difíciles de entender, porque son tiempos donde la cristiandad ha estado dando un mensaje muy diferente al mensaje que ha estado dando Yahuwah por medio de sus profetas o por medio de su Tanaj o de su palabra. La primera pregunta que me gustaría hacerle, y más bien no en manera de cuestionar, sino en manera de impartir o de enseñar, es esta pregunta: ¿qué es el Torah? ¿Qué es el Torah? Mire, hay muchos conceptos acerca de la palabra Torah, y creo que los conceptos que la cristiandad ha dado son conceptos errados, son conceptos equívocos, porque la palabra Torah no traduce ley, y este es el conflicto con muchos de los consiervos y consiervas que nos escuchan, y ellos creen que la palabra Torah traduce ley. Yo quiero sencilla y llanamente leerles el concepto acá de la palabra ley, lo que traduce la palabra ley, la cual usted cree que viene de la palabra Torah. ¿De dónde viene la palabra ley? La palabra ley viene del vocablo griego nomos. ¿De dónde sale esta palabra griega? Nace de la traducción llamada por usted y por todos los estudiosos de la Torah o del Tanaj o de la Biblia, como usted lo conoce. Viene de la palabra nomos, griega, nomos, que sí significa ley. Cuando se hizo la traducción llamada Septuaginta, ellos no encontraron ninguna palabra adecuada para poder traducir la palabra Torah. Y cuando tradujeron de los escritos hebreos a la traducción conocida como Septuaginta, al griego, la palabra que más o menos hallaron para ellos, para los traductores, adecuada fue la palabra nomos. Y si usted traduce la palabra nomos en el idioma castellano, el cual nosotros hablamos, entonces sí significa ley. Nomos es una palabra que traduce ley tanto para las cosas gubernamentales como para las cosas económicas, sociales, pero no traduce ley. Torah no traduce ley. ¿Qué traduce entonces Torah? Perdón. La palabra Torah traduce instrucción, traduce enseñanza, traduce dirección, traduce estatuto, precepto, pero no traduce ley. Por eso hoy la cristiandad, cuando escucha un mensaje como este, lo primero que le van a decir a usted: oye, entonces vas a volver a guardar la ley, guardarás la ley. Entonces, cuando usted encuentra en la Escritura la palabra ley, entonces usted se encuentra frente a un conflicto, porque la palabra ley, traducida supuestamente de la palabra Torah, Torah no significa ley, sino, como les dije anteriormente, les repito, instrucción, enseñanza, dirección, camino, pero no traduce ley. Y aquí tenemos un conflicto, tenemos un conflicto porque la palabra nomos, reitero, sí traduce ley. Vamos a ver el concepto, y aquí les leo el diccionario de lo que traduce la palabra Torah. Dice: Torah traduce instrucción, traduce enseñanza, estatuto o precepto,
traduce camino, traduce dirección. Y fíjese cómo el adversario, Hasatán, el adversario, ha estado embaucando a tantas personas que la palabra instrucción es la palabra más adecuada para la palabra Torah en el castellano. ¿Qué traduce Torah? ¿O qué es el Torah? ¿Acaso el Torah pasado? ¿Acaso como la Escritura habla de la palabra instrucción? Pero donde quiera que usted se encuentre en el texto, en cualquier texto de la Escritura, del Tanaj, usted va a encontrar la palabra ley. Pero le corrijo, recuerde que ley no es la traducción correcta de la palabra Torah, sino instrucción. ¿De dónde viene la palabra Torah? La palabra Torah viene de una raíz primaria, que es la palabra hebrea yará. Se traduce ríos de aguas, aquí tengo la traducción, traduce tirar, traduce lanzar, arrojar. Aquí tengo la palabra yará, traduce señalar, enseñando, arquero, traduce informar, exhibir o instruir. Entonces la palabra Torah, reitero que traduce instrucción, enseñanza, precepto, estatuto, camino, dirección, nace de la palabra raíz, de la raíz primaria, de la palabra hebrea, yará, que traduce ríos de aguas, lanzar, tirar, traduce arquero, flecha, traduce instruir, traduce señalar o enseñar señalando. Impresionante esta palabra, porque nos descodifica la esencia de la palabra Torah. Si analizamos la palabra yará, también pudiéramos traducirla como dar en el blanco. Yará, dar en el blanco. Y usted se puede estar preguntando, ¿acaso nosotros como cristianos, usted me diría, porque yo no soy cristiano, soy parte de la casa de Israel, soy hebreo, israelita nazareno, e instruimos el Torah de Yahuwah? Instruimos el Torah Emet, la palabra de verdad, la palabra que nos hace libres verdaderamente. Pero no nos vayamos del tema y sigamos hablando acerca de la palabra yará. La palabra yará, que también puede traducirse como dar en el blanco, es lo que nos ayuda, es lo que nos da la instrucción. Recuerde, Torah, instrucción, enseñanza, dirección, camino. Es la instrucción que nos ayuda para dar en el blanco. Entonces el Torah es malo. Bueno, Rav Shaul, el que usted conoce en Occidente como el apóstol Pablo, Rav Shaul, ese es su nombre, Shaul, Rav de maestro, Rav Shaul, enseñó que el Torah es kadosh, que es apartado, es consagrado, que no es malo. La gente cree que Yahushua, el que usted conoce como Jesús, vino a abolir el Torah. Pero es que en ningún momento Yahushua HaMashiach, el que usted conoce como Jesús, el Cristo, no vino en ningún momento a abolir el Torah, a abrogar el Torah, a dejar sin efecto el Torah de Yahuwah. Más bien dice la Escritura que él vino a cumplir el Torah. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltamos al Kadosh Baruch Hu. Amados, seguimos compartiendo este mensaje que creo que es de vital importancia para usted, amada y amado, que está recién comenzando a entender las raíces hebreas de la fe. ¿De qué se trata todo esto? Se trata de que estamos en los tiempos de la restauración de todas las cosas. Por ende, usted tiene que regresar a hacer Teshuvah. Teshuvah es lo que se tradujo como arrepentimiento, pero Teshuvah traduce Shuvah, traduce de retorno, retornar, regresar a casa. Su casa no está en Roma, ni mucho menos en Babilonia, ni mucho menos en Grecia. Usted pertenece a la casa de Israel. Usted es parte de la casa de Israel, de la Beit Israel. Bendito sea Yahuwah. Si usted busca una palabra para ley en el hebreo,
podemos entonces usar la palabra avar, que sí traduce ley. Pero estos malos traductores usaron la palabra Torah y tradujeron de la palabra Torah a la palabra griega nomos, que sí traduce ley, les dije antes, y luego de nomos lo tradujeron al castellano como la palabra ley. Y donde quiera que encontraron la palabra Torah, le pusieron nomos, en la Septuaginta, y donde quiera que encontraron la palabra nomos, le pusieron ley al castellano, y donde quiera que usted encuentre entonces la palabra ley, usted se asusta. ¿Por qué? Porque si a usted alguien le habla de la palabra ley, automáticamente la gente como que se eriza, dice, wow, tengo que guardar la ley de los judíos, tengo que guardar las leyes judaicas. Para nada, no estamos hablando de esto. Es más, nosotros no guardamos ley, nosotros guardamos el Torah de Yahuwah y guardamos su instrucción. Su instrucción. Recuerden, instrucción. Si usted no tiene el Torah de Yahuwah, si usted no tiene la instrucción del Padre, del Perpetuo, usted entonces nunca dará en el blanco. Entonces me preguntará, Roy, apacentador, entonces quiere decir que todo este tiempo, por cuanto nosotros no hemos guardado el Torah, la instrucción del Padre, ¿no hemos dado en el blanco? Exactamente. Usted no ha estado dando en el blanco. Usted ha estado errando al blanco. Usted ha estado equivocándose porque usted cree en su mente, usted cree que no tiene que guardar el Sefer Torah, que no tiene que guardar la instrucción que nos dejó Yahuwah por medio de Moshe, por medio de los profetas y por medio de nuestros padres, que reitero, no son Crisóstomo, no son Orígenes, no es Tertuliano, no es Calvino. Esos no son nuestros padres. Nuestros padres, como dice la Escritura, el Sefer Torah, es Abraham, Isaac y Jacob. Esos son nuestros padres. Vayamos un poquito más y vamos a entender una serie de conceptos, porque hay que entender los conceptos, amados. Si usted dice que la ley pasó, porque eso es lo que enseña hoy la cristiandad, que la ley pasó, perdóneme, si la ley pasó, primero tenemos un pequeño conflicto, y ya se los dije anteriormente, porque la ley no traduce ley sino instrucción. Entonces, si la instrucción pasó, la palabra Torah nace de la palabra Yará, dar en el blanco. Si la Torah o la instrucción pasó, entonces usted no está dando en el blanco. Y eso es un problema que tenemos acá creado. Por ejemplo, si usted revisa la carta de Yohanan, usted lo conoce como Juan, el apóstol Juan. Su nombre en hebreo es Yohanan. Yohanan, ese es su nombre en hebreo. Si usted busca, por ejemplo, la carta primera de Yohanan, capítulo 3, verso 4, la pregunta que nos tenemos que hacer ahorita, ¿qué hace Yohanan si la ley pasó, lo que usted conoce como ley? ¿Qué hace Yohanan redefiniendo o dándole un concepto al pecado desde la perspectiva de Torah? O sea, ¿qué hace Yohanan haciendo eso? Si supuestamente ya la ley había pasado. Aquí vamos a encontrar una pequeña contradicción y yo le invito a que usted busque en su palabra o en su Biblia, como usted lo conoce. Nosotros lo conocemos como el Brit Hadashah. Ese es el Brit Hadashah. Brit Hadashah, o pacto renovado. Vamos a la primera carta de Yohanan, capítulo 3, verso 4. Y todo aquel que comete pecado infringe también el Torah. Pues el pecado es haberá Torah, infracción al Torah. Si usted definiese la palabra, el concepto, de pecado, ¿qué es el pecado? Usted podría hablar de muchas cosas. Usted podría hablar, por ejemplo,
el pecado es fornicar, el pecado es adulterar, el pecado es mentir, y definir el pecado de esa manera, creo que no bastaría esta grabación para poder explicar desde esa perspectiva qué es el pecado. Pero ahora vamos a darles un concepto. ¿Qué es el pecado? En hebreo la palabra pecado es jatá. Jatá. Esa es la palabra pecado en hebreo. Jatá. ¿Qué traduce jatá? Traduce perder el camino. Traduce errar al blanco. Recuérdense, es todo lo contrario a lo que vimos en la palabra Torah, que nace de la palabra raíz primaria, yará, que es dar en el blanco, ríos de agua, enseñar, señalando, dirigir. Entonces, tenemos el concepto de pecado. Y miren lo que está haciendo Yohanan. Juan está definiendo la palabra pecado desde la perspectiva del Torah. ¿Qué es el pecado? Pues el pecado es infracción del Torah. Porque todo aquel que comete pecado infringe también el Torah, pues el pecado es infracción al Torah. Bueno, si la ley pasó, como usted le dice, si la ley pasó, entonces, amado, tampoco pecamos entonces. Entonces usted puede asesinar, usted puede mentir, usted puede robar, usted puede hacer lo que le dé la gana. Porque no hay ley, como usted le dice, no hay Torah, no hay instrucción. Si la Torah o instrucción ya pasó, entonces tampoco hay pecado, no podemos definir el pecado. Sin embargo, Yohanan, se lo acabo de leer en el libro, la primera carta, de Yohanan, capítulo 3, verso 4, ahí está bien descodificado. Ahí la palabra dice, porque el jatá es infracción al Torah. Se da cuenta que lo que le ha estado enseñando la cristiandad, sus malos maestros, sus malos pastores, le han estado enseñando que la ley pasó. Ellos le dicen la ley pasó, pero ya usted aprendió en esta clase que el Torah, la instrucción de Yahuwah, no ha pasado, es su instrucción, porque Yohanan está definiendo el pecado desde la perspectiva del Torah. ¿Qué es el pecado? Porque todo aquel que infringe el Torah, ¿verdad? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también el Torah. Pues el jatá, el pecado, es infracción del Torah. Podríamos hacer otra pregunta. ¿Acaso el Torah pasó? En Occidente usted le dice la ley. ¿Acaso la ley pasó? Le invito al libro de Matillahu o a la Besorá Matillahu, lo cual usted conoce como Mateo, pero su nombre es Matillahu. Vamos a la Besorá Matillahu, vamos al capítulo 5 y vamos a ver si realmente el Torah pasó o si todavía sigue vigente. Mateo 5 o Matillahu 5, verso 17. No piensen que he venido para hacer et hatorá, o sea, para abrogar el Torah o los Nevi'im, los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí queda claro que Yahushua HaMoshiach, su nombre en hebreo, no vino a abrogar. La palabra abrogar podemos traducirla como quitar, anular, abolir, dejar sin efecto. Entonces el mismo Moshiach está diciendo, no piensen ni por un instante, no piensen que yo he venido para dejar sin efecto, para quitar, para abolir el Torah, la instrucción, no ley, la instrucción o los profetas. No he venido para dejar sin efecto, no he venido para quitar, no he venido para abolir, yo he venido para cumplir el Torah, o en otras traducciones dice, he venido para darles la correcta interpretación de la instrucción dada por mi Padre en el monte Sinaí a Moshe Rabenu. Sencillo, amado. Mucha gente dice, sí, pero espérese, Él vino a cumplirla Él por nosotros. Sería muy sencillo, amado.
esto sería demasiado sencillo. Y ciertamente, bueno, tendríamos el camino un poquito mucho mejor. Sería mucho mejor, porque Él vino a cumplir por nosotros. Entonces nosotros no tenemos que cumplir absolutamente nada del Sefer Torah o de la instrucción dada por Moshe Rabenu, por Yahuwah, por medio de Moshe Rabenu. Entonces sería todo muy light, muy cool. Pero tenemos un problemita, y lo tenemos cuando usted sigue leyendo, porque el problema de la cristiandad es que se ajusta a versos aislados, pero no sigue leyendo el contexto de la Escritura. Y usted tiene que aprender a leer el contexto de la Escritura para saber de qué está hablando el pasaje en cuestión. Si no existiera un verso 18, para mí fuese ciertamente abrazar toda la enseñanza cristiana, quitarme, como se dice, el sombrero y reconocer que ciertamente la ley, como usted lo conoce, pasó. Pero gracias a Yahuwah que existe un verso 18, el cual vamos a leer ahorita, para que usted se dé cuenta que le han estado mintiendo. Yo no quiero mentirle, porque esa no es mi función. Mi función es abrirle sus ojos, es esclarecerle, es impartirle, es enseñarle el Sefer Torah. Para que usted vea que los malos pastores y los malos maestros le han enseñado a usted que usted no tiene que guardar la instrucción de Yahuwah, que usted no tiene que guardar Torah, porque eso es de los judíos y que eso ya pasó. Bueno, vamos a ver qué dice el verso 18, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver el verso 18, dice: porque de cierto les digo que hasta que pasen los Shamayim y la Aretz, o sea, los cielos y la tierra, ni una Yod, esa es la 10ª letra del alefato hebreo, es una letra muy pequeña, es la más pequeña del alefato hebreo, dice: no pasen los cielos y la tierra, ni una Yod, ni una tilde, pasará del Torah hasta que todo se haya cumplido. Déjenme hacer una pregunta. Dice: hasta que pasen los cielos y la tierra. ¿Ya pasaron los cielos y la tierra? No, yo sé su respuesta. Por supuesto que ni el cielo ni la tierra ha pasado. La pregunta es: ¿ya todo se ha cumplido? No, todo no se ha cumplido. Entonces ya tenemos un problema. Porque si el cielo, y la tierra no han pasado y todavía no todo se ha cumplido, ¿quién es usted para decir que el Torah pasó? ¿Quién es usted para decir que la instrucción dada por nuestro Padre en los cielos ya pasó? Que la ley es de los judíos, que la ley pasó, que Yahushua vino a cumplir la ley para él. ¿Quién dijo esa mentira, amado? ¿Quién le ha mentido de esa manera? Si el mismo Yahushua, el que usted conoce como Jesús, le está diciendo que él no vino a abrogar, a dejar sin efecto el Torah. Y luego en el verso 18, el cual leímos ahorita, dice que no pasará el cielo, ni la tierra, ni una yod, la letra pequeñita, ni una virgulilla, o sea, un acento muy pequeñito. Esto no pasará hasta que todo se haya cumplido. ¿Acaso todo se ha cumplido? No todo se ha cumplido. Hay palabras proféticas que no se han cumplido todavía, que no han llegado a su cumplimiento. Pero la gente enseña que ya la ley pasó. Pero ojo, mira acá lo que acabamos de leer en la Besorá Matillahu. O sea, hay una contradicción. Usted se está contradiciendo, o sus maestros, los que le han enseñado en los seminarios y en todos esos lugares, le han estado engañando, porque aquí mire lo que dice en el verso 18: porque de cierto les digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una yod, ¿verdad? Ni una virgulilla, dice, pasará del Torah hasta que todo se haya cumplido. Entonces ahí tenemos un problema, porque a usted le enseñaron que la ley pasó, que Jesús vino a cumplir la ley para él,
O sea, por nosotros, ¿verdad? Como lo enseñan ustedes, por nosotros, Israel, Yahuwah, Elohim.